Que Dios les bendiga y es un placer poder llegar hasta donde está usted. Y en esta ocasión quiero tocar un tema sobre la escatología. Hay entre todos los estudiosos una inquietud por saber sobre el sueño de Nabucodonosor, de esa estatua que él ve. Y para poder entenderlo vamos a tener que estudiar el contexto. ¿En qué contexto se está dando esta profecía? Y de esto es lo que va a tratar esta primera parte. Voy a empezar con el capítulo 1, dice así en el versículo 1 del libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto es muy importante. Debemos de entender el contexto en el cual se está empezando a escribir. Nabucodonosor era líder de las fuerzas militares de Babilonia. Todavía no había ascendido al trono cuando fue a conquistar a Egipto. Recuerden que hay una pelea que es incluso anterior al sitio de Jerusalén. Empieza lo que es esa pelea con los egipcios, los conquista y después llega a Jerusalén y la sitia alrededor del año 605, algunos dicen el 606 a.C. Es en este año al cual se está refiriendo que Nabucodonosor llega a Jerusalén y la sitia. Pero este no es la única vez que llega Babilonia a sitiar la ciudad de Jerusalén. Esta es la primera vez de 3, porque posteriormente, aquí vemos en esta primera invasión, Babilonia rodea Jerusalén, se lleva cautivo a varios jóvenes de la realeza, entre ellos Daniel, pero después vuelve a sitiar Jerusalén y en esa invasión es muy probable que se haya llevado cautivo al profeta Ezequiel. Pero hay una tercera invasión en el 586, donde ahora sí es destruido Jerusalén y es quemado el templo. Entonces la invasión de Babilonia se da en tres partes, y esta es la primera parte, cuando llega en el reinado de Joacim y se lleva cautivo a Daniel y a varios judíos jóvenes. Y aquí dice en el versículo 2: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Desde las primeras líneas del libro de Daniel vemos cómo es el Señor quien se presenta como el que tiene la autoridad para quitar y poner reyes, que vamos a ver más adelante que son las palabras que le dice Daniel a Nabucodonosor. Es el Señor que es todo soberano, quien decide quién se coloca en el trono y quién cambia de su lugar. Entonces vemos la soberanía de Dios en primer lugar. Y después ustedes conocen la historia. Quienes lo hayan leído, se llevan cautivo a Daniel, le hacen algo parecido como un lavado del cerebro. Quieren inculcar de la cultura, el idioma de los babilonios, a modo de prepararlos para poder estar en las esferas políticas de Babilonia. Pero ustedes saben que Daniel guardó su corazón, decidió no contaminarse con la comida del rey, y Dios le dio gracia. Y después, en el capítulo 2, viene ya lo que es el tema de la profecía. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí es interesante conocer cómo se llevaba a cabo lo que es en los reinados babilónicos, porque el primer año en que asciende Nabucodonosor al trono se le conoce como un tiempo de inauguración, por lo cual no cuenta como parte del reinado, sino es hasta el segundo año cuando se empieza a contar los años de reinado. Por eso aquí dice el segundo año del reinado de Nabucodonosor, aunque en realidad él ya llevaba 3 años en el trono. Y así no se contradice con el hecho de que Daniel estuvo preparándose 3 años para poder presentarse ante el rey. Y eso es muy importante. También mencionar que Nabucodonosor era un hombre soberbio, que confiaba mucho en su fuerza, porque él era el que estaba al frente de las fuerzas militares cuando su padre gobernaba Babilonia. Él fue a conquistar a los egipcios,
Posteriormente va a Jerusalén y se lleva los utensilios y varios cautivos, entre ellos el profeta Daniel. Y entonces ahí vemos que después de eso se le informa sobre la muerte de su padre. Y por eso dicen las crónicas babilónicas que él regresa apresuradamente a Babilonia para ocupar el lugar. Entonces coincide en el tiempo en que es deportado Daniel con el tiempo en el que Nabucodonosor se entera de la muerte de su padre y asciende al trono. Y en ese segundo año del reinado de Nabucodonosor dice que tuvo sueños. Es muy interesante porque está en plural. Normalmente nosotros, cuando hablamos de la estatua de Nabucodonosor, pensamos que ese sueño lo tuvo una sola vez, pero el que esté aquí en plural puede indicar que Nabucodonosor tuvo varios sueños y que posiblemente esa imagen de la estatua se aparecía en parte en cada sueño. En una noche soñaba una parte, al día siguiente miraba a lo mejor otra parte de esa estatua, o pudo haber tenido repetidamente ese sueño en varios días. Pero aquí fue el tener tantos sueños sobre el mismo tema lo que le perturbó en el espíritu. Dice que su espíritu quedó perturbado. Esa palabra perturbar quiere decir golpear. Literalmente diría que su espíritu se golpeó a sí mismo. En otras palabras, el tener esa serie de sueños que él no entendía, sino que quedaba pasmado, le llevó a preocuparse, a angustiarse, al grado que ya no podía conciliar el sueño. Y en esa ansiedad, él queriendo saber de qué trataba ese sueño, hizo llamar, dice en el versículo 2, hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Nabucodonosor, él como el líder de Babilonia, manda llamar a estas personas especiales. Magos quiere decir aquellos sabios que eran considerados tanto por parte de los egipcios y los babilónicos como personas de un alto grado de conocimiento. Los astrólogos, personas que se dedicaban a observar las estrellas y tratar de predecir el futuro en base a los movimientos de los astros. Los encantadores, quienes se encargaban de aprender lo que son hechizos, encantamientos. Y también vemos a los caldeos, que puede significar personas que se encargaban de enseñar la cultura caldea. Algunos otros también lo identifican como una clase de sabios del reino. Y ellos fueron juntados para que le explicasen ese sueño. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí, cuando empieza a decir que le dijeron al rey en lengua aramea, a partir de ahí empieza Daniel a escribir en el idioma arameo y termina de escribir en ese idioma hasta el capítulo 7, versículo 28. Es muy interesante porque el idioma arameo era el lenguaje que se hablaba de manera más extensa, más popular. De hecho, ese era el idioma de los babilónicos. Era el idioma que se utilizaba para los negocios, para el comercio. Y entonces, al ver esto, estamos entendiendo que este es el idioma de los gentiles. Esto es muy interesante, porque si vemos que Daniel pasa del hebreo, que es el idioma de la escritura, el idioma sagrado, al idioma de los gentiles, el arameo, eso nos da una pista de que esta profecía de las estatua de Nabucodonosor y posteriormente vamos a ver lo de las bestias que se le revela a Daniel, son profecía tocante a nosotros los gentiles. Es un mensaje para los gentiles. Entonces Dios está siendo claro. Él permite que se escriba en lengua aramea, en la lengua de los gentiles, porque esto le concierne a ellos. Y aquí empiezan diciendo: Rey vive para siempre.
Dice: di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí Nabucodonosor es muy inteligente. De hecho, hay dos maneras de interpretar esta parte. Hay quienes pueden interpretar que literalmente se le olvidó y solamente al no tenerlo ya presente en la mente, su angustia creció al grado que los quiso matar a los sabios con tal de saber el sueño. Otros también interpretan, como literalmente lo traduce en español, que él, o lo que insinúa, mejor dicho, que sí sabiendo lo que él soñó, pero lo ocultó, no lo quiso revelar para asegurarse que ellos eran capaces de poder interpretarle. Pero hay otros estudiosos que sostienen que aquí se está refiriendo respecto al decreto y está diciendo de que él literalmente no olvidó, sino que el decreto que él dice, que si no le revelan el sueño, él va a despedazarlos y va a aniquilarlos, es un decreto que lo está diciendo de manera veraz, que es algo seguro, que él ya ha tomado su decisión y no va a cambiar de parecer. Bueno, entonces aquí vemos que si no le podían interpretar, serían despedazados. Es uno de los castigos que se daban en Babilonia, que eran descuartizados literalmente, como dice el texto original. Y dice que también pasarían sobre el castigo en sus familias, en sus propiedades. Dice: y si me mostrases el sueño y su interpretación, recibiréis dones y favores, que quiere decir lo que son bienes materiales, y gran honra, un puesto de alta importancia en su reino. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y vemos aquí sucesivamente que el rey sigue insistiendo en que no les va a decir qué es lo que soñó, sino que si ellos son verdaderamente capaces de poder interpretar los sueños, van a ser también capaces de saber el contenido de este. Aquí hay una lección muy importante en este contexto. Vemos, en primer lugar, un joven de entre 15 a 19 años aproximadamente, que fue Daniel, que es llevado a una tierra extraña, con un lenguaje extraño. Tuvo que ser incluso obligado a aprender una cultura que no era la suya. Tuvo que incluso luchar por no mezclarse con aquello que sabía que violaba la ley de Dios. Y vemos ahí una enseñanza clara para todos nosotros, que somos como extranjeros, estamos en una tierra extraña. El mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en ese sentido deberemos aprender como Daniel, que a su corta edad él tenía firme lo que son las verdades de las Sagradas Escrituras. Y así también la iglesia en estos últimos tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener esa separación de lo que son las cosas del mundo. Estamos en el mundo, tenemos que laborar en un mundo donde pues tenemos que tener para el sustento, tenemos que a lo mejor ir a los colegios, a las universidades, tenemos una vida civil como Daniel, pero no estamos mezclados con el mundo, en su idolatría, en todas las perversiones que van en contra de la palabra de Dios. Y aquí este rey nos muestra algo muy interesante en su agonía por querer saber qué es lo que soñó. Él pone a prueba a estos encantadores, magos, adivinos, dándonos aquí la lección de que no hay nadie que pueda saber sobre los misterios, los secretos del porvenir, más que el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es al que le reveló a Daniel el sueño y su interpretación, como vemos más adelante cuando dice que fue informado Daniel acerca del decreto que iban a ser destruidos, asesinados todos los sabios. Y Daniel dice que se junta con sus amigos y oran al Señor para que les dé aquella interpretación. Y vemos cómo ese ejemplo de que cuando hay una situación en donde se pone en riesgo la vida a lo mejor de los hermanos o alguna situación difícil,
Siempre es mejor pasar esas dificultades en oración y mucho más en oración con la iglesia, con hermanos que estén en santidad y que podamos unirnos para pedir al Señor sabiduría, protección, misericordia, respuestas a las cosas que vivimos día a día. Y vemos que en visión dice que se le revela de qué trata el sueño y su interpretación. Y entonces Daniel va con el rey Nabucodonosor y se presenta y adora al Señor, porque dice Daniel que lo que pidió el rey Nabucodonosor es algo que no puede revelar ni un astrólogo, ni algún mago, ni ningún sabio, sino que solamente el Dios de los cielos puede decir aquellos misterios. Y alaba y le da todo el reconocimiento al Señor. Y me gusta la parte cuando dice que a mí se me fue dado la interpretación, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier persona, sino porque es el Dios Todopoderoso quien quiso dar aquella revelación. Y así terminamos esta primera parte del contexto con esta enseñanza. El Señor es soberano sobre todos los reyes de la tierra, sobre todas las naciones. No importa que ahorita en nuestra vida actual veamos guerras, veamos tribulaciones, veamos a lo mejor regímenes que están oprimiendo a la gente, sino debemos recordar que Dios es el que permite, el que está al control de toda esta situación. Y como vamos a ver en un siguiente video, en ese sueño de esa estatua, van a ver ustedes cómo el Señor no se equivoca y nos va a mostrar reino por reino, uno tras de otro, los reinos que iban a suceder después de Nabucodonosor hasta los últimos tiempos.